Vamos a dar paso a nuestra entrevista esta mañana. Fíjese que para algunos trabajadores es visible un beneficio en su nómina y es que las tarifas del impuesto sobre la renta o el ICR que se aplicaban el año pasado sufrieron una modificación este 2018 debido al efecto acumulado de la inflación. Para ayudarnos a comprender este indicador y cómo se traducen en beneficios a nuestro bolsillo, recibimos aquí en 21 Noticias en esta mañana al maestro Eduardo Pérez-Haro. Él es profesor de Investigaciones y Análisis Económicos de la Facultad Económica de la UNAM. Bienvenido, muy buenos días, maestro, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues para empezar, buenos días. Platíquenos, ¿qué tipo de contribuyentes serán los que van a ser beneficiados con esta medida? Bueno, todavía el ajuste no logra establecerse en un sentido completo, en un sentido pleno, y todavía hay un diálogo en ciernes sobre las condiciones en que esto podrá suceder. ¿A qué nos referimos y a qué responde la idea del ajuste en el ISR? En realidad se han iniciado diálogos entre la Secretaría de Hacienda y el sector empresarial y de los trabajadores a partir de la reforma fiscal de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una reforma que disminuye los impuestos al ingreso y por lo tanto complica las condiciones de competencia de la producción nacional. De tal suerte que en el ámbito interno se discute la posibilidad de ajustar toda la materia fiscal, bueno, los elementos centrales de la materia fiscal, diríamos ISR, IVA y deducciones por prestaciones y por pensiones y jubilados. Este contexto es bastante complicado y contradictorio. ¿Por qué es complicado y por qué es contradictorio? Es complicado porque el ajuste fiscal en los Estados Unidos se inscribe también en un momento de dificultades en la Unión Americana o de contrastes en la Unión Americana. Como todos sabemos, recientemente ha habido un impacto en el mercado bursátil norteamericano que ha impactado al mercado asiático y hay una presión sobre las tasas de interés con una presión inflacionaria por aumento de salarios también en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene inestabilidad en este momento, tiene incertidumbre coyuntural al menos y no menor. No menor, si nos adentramos a lo que estoy mencionando en sus números, podríamos encontrar que es una dificultad superior. Esto le complica a México, porque México necesita elevar su capacidad competitiva, pero no tiene una capacidad de respuesta tecnológica, organizativa inmediata, por lo tanto lo hace con materia fiscal. ¿Cómo lo hace con materia fiscal? Le resta costos a la inversión por medio de deducción del impuesto sobre la renta, y con esto trata de responder, digamos, a una producción con mejores condiciones de precio para competir. Que eso además ocurrió justamente con estas modificaciones en los Estados Unidos, es decir, le disminuyeron el ISR a las empresas. ¿Qué ocurrió inmediatamente? Bueno, pues las empresas empezaron a invertir, ciertamente esto significa menor recaudación para el gobierno federal, pero a largo plazo el efecto podría ser positivo. En cambio, en México esto inhibe la inversión porque dejaría de ser atractivo México en ese sentido. Es la misma lógica. Si México para mantener una línea de atracción en la inversión tiene que elevar las tasas de interés y tiene que reducir los impuestos para poder facilitarle a la inversión productiva pues un atractivo y condiciones de competencia al producto nacional. Tiene la misma lógica que en Estados Unidos, nada más que en México también el acento está en favorecer fiscalmente al sector de inversión y no al sector de trabajadores. Así es. Esto hay que aclararlo. Es decir, que a la larga puede favorecer, sí, pero a la larga en economía es muy riesgoso, ¿no? O es poco cierto, poco certero para poderlo decir. Maestro, en estos términos. Para nuestra audiencia que nos está escuchando, porque esta noticia pues circuló por todos los medios de comunicación durante los últimos días. Sí. ¿Realmente es así? ¿Los trabajadores mexicanos van a pagar un menor índice del ICR? No hasta el momento, no. Es decir, esto es lo que hay que aclarar. Se trata de un ajuste fiscal para favorecer la inversión. El beneficio es muy indirecto en el sentido de decir que si logramos mantener una correcta tasa de inversión o a la alza, podría favorecer las condiciones de empleo, pero no las condiciones de ingreso. Porque las condiciones de ingreso de los trabajadores no están siendo modificadas fiscalmente. Al contrario, ante la dificultad de que la reducción de los impuestos pudiera desmerecer la dinámica de crecimiento o
el ingreso del gobierno para efectos del gasto público, de la política pública en general, también hay una tentativa sobre la mesa de poder volver a la discusión de generalizar el IVA en alimentos y medicinas. Ahora, maestro, es un tema bien importante lo que decir, porque además justamente estas discusiones se enmarcan en un periodo electoral y necesariamente cualquier modificación tiene que pasar por el Congreso. ¿Lo vemos en un corto, mediano, largo plazo el que se pueda modificar? Esto es de corto plazo. Cualquier cosa que suceda tiene que suceder en el corto plazo, porque los acontecimientos en Estados Unidos están procesándose a una velocidad no controlada por nosotros, de tal suerte que si no hay una reacción inmediata podríamos sufrir una descompensación muy fuerte y tener un abatimiento de la inversión y de la dinámica económica nacional, con una caída drástica del pronóstico de crecimiento económico para el país, con ingredientes adicionales de inflación, que sería que ya es delicado, porque la inflación, aunque en este momento está controlada en el primer mes, pero no está controlada para la perspectiva del año. Todo indica que a la manera del año pasado, el pronóstico va a ser rebasado hasta por un 100%. No hay condiciones para imaginar que el pronóstico de control inflacionario sea asertivo. Maestro, pues muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco los temas económicos que a veces... Es un poco complicado. Es un poco complicado. Muchísimas gracias, no, maestro. Al contrario, buenos días. Buenos días. Gracias, maestro.